Bueno, buenas tardes. Un gusto, es un placer para mí estar aquí con todas ustedes. Siempre me da curiosidad saber los puestos y dónde están y cuáles son sus roles de cada una. Y siempre suelo hacer como un mapeo así del público y de las compañeras que nos acompañan. Solo destacar que solamente veo un hombre en el grupo, en el salón, y el que está tomando el video. Vi uno, él. Ay, que hay dos. Muy bien, gracias por destacarlo. También invitarlas a que esto es un diálogo, ¿verdad? Queremos aprender de ustedes, que nosotras podamos intercambiar, que podamos problematizar y podamos escucharnos. Yo soy Bárbara, soy puertorriqueña y ahora mismo represento el trabajo de Quality Now en la región latinoamericana y el Caribe, que es una organización global que trabaja a través del derecho para adelantar las vidas, ¿verdad? Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. La mayoría somos abogadas y pues trabajamos principalmente en la región el tema de la violencia sexual y sus diferentes intersecciones. Antes de entrar en Equality Now, trabajaba en la Corte Suprema de Puerto Rico, así que desde esas dos miradas o de esas dos experiencias, que no son muchas porque soy muy joven, es que me voy a referir. Trabajaba desarrollando las cortes especializadas de violencia doméstica y de violencia sexual, en la capacitación de funcionarios de los jueces y las juezas y también creando proyectos de comunicación y de educación a la comunidad. Así que bueno, mi tema es violencia sexual y su cruce con el tema de femicidio, que otra vez no es que queremos minimizar, ¿verdad?, o destacar o invisibilizar las relaciones de femicidio entre parejas o exparejas, sino que empezar a mirar más allá dónde están las víctimas de violencia sexual relacionadas al femicidio, las estamos contando, si no las estamos contando, y las distintas manifestaciones que se dan. Bueno, voy a empezar enumerando las 4 o 5 manifestaciones de violencia sexual que hemos mapeado y que además de Quality Now tengo que decir que soy de CLADEM también, CLADEM Puerto Rico, para señalar que CLADEM recientemente sacó una investigación muy buena sobre el cruce entre violencia sexual y otras interrelaciones, otras violencias de niñas y adolescentes, que nos revelan, ¿verdad?, muchas de las faltas de política pública y de esta mirada que hoy estamos haciendo en este panel. Bueno, pues tenemos la violencia sexual en el ámbito intrafamiliar, ¿verdad?, que todas la conocemos. La violencia sexual por los grupos, lo que llamamos los grupos de manadas, ¿verdad?, que es un concepto que traemos de España y ya lo estamos viendo reflejado o le llamamos de la misma manera en los casos acá que se dan en Latinoamérica. Violencia sexual e impunidad como la causa de la migración, ¿verdad? Las mujeres que se trasladan una vez hay impunidad en sus casos a nivel local y tienen que salir por seguridad de sus países. Yo no voy a profundizar en eso porque mi compañera por aquí va a hablar de migración. Embarazos infantiles y la mortalidad materna. Es un cruce con el femicidio que no lo estamos mirando de esa manera, no los contamos, las estadísticas no lo cuentan. Las niñas embarazadas menores de 15 a 16 años, dependiendo de cada país, pero que mueren en su proceso de gestación forzada. En muchos de los países lo cuentan como una violencia obstétrica, más no como un femicidio. En los temas de suicidios y violencia sexual, suicidio, tampoco los países lo están contando como femicidio actualmente. Hay recientemente un caso de la Corte Interamericana, que es Paola Albarracín versus Ecuador, que es importante mirar, que aunque la Corte no habla de femicidio y no se pone así como a hacer el cruce, sí señala los deberes de los estados de proteger, sobre todo a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, para que hayan políticas públicas que no llegue a un suicidio, ¿verdad? En este caso era una niña, adolescente, en una escuela donde era víctima de violencia sexual del subrector, ¿verdad?, del director o subdirector de la escuela, la cual cuando se entera del hecho de la violencia sexual, ella se suicida, ¿verdad?
Y el sistema educativo, ¿verdad?, no estaba preparado ni para proteger su vida porque no actuaron de manera diligente en ese momento. Así que es un caso muy interesante porque la Corte entra a mirar cuáles son los elementos de investigación necesarios y el actuar que hablaba la experta anteriormente de acá de Argentina, el deber de diligencia a la hora de atender una situación o un caso en la investigación y lo importante que es mirar desde que suceden los hechos, no solamente cuando encuentras los cuerpos del femicidio, sino qué pasa durante toda la trayectoria y las otras violencias que sufren las mujeres. Por ejemplo, en Centroamérica, no sé cómo es la realidad acá en Argentina, pero sí en Centroamérica, por la criminalización absoluta del aborto en muchos de los países, el tema del suicidio, especialmente de niñas y adolescentes, es muy grande. Y ellas en El Salvador, por ejemplo, crearon una ley donde se llama el suicidio, ¿cómo se llama? Suicidio femicida por inducción o ayuda. O sea que ya lo han estado mirando desde ese punto de vista y es lo único de los países que hemos identificado, que hemos mapeado en la investigación del CLADEM, que ha podido empezar a mirar ese cruce. Hay un caso famoso, ¿verdad?, notorio en México también de otra familia donde era víctima de violencia sexual de una persona muy prominente de poder político. La justicia no, ¿verdad? La persona sale impune, no hay justicia ni para la víctima ni para la familia de la víctima. Y las tres, tanto las niñas que habían sido víctimas de violencia sexual de su padre y la madre, se suicidan. O sea que, y eso no se consideró femicidio en esos momentos. Bueno, ustedes saben cómo la prevalencia de la violencia sexual es altísima en muchos casos. Por ejemplo, en México, de enero a diciembre de este año, 115 niñas de 0 a 17 años de edad han sido también asesinadas. O sea que el femicidio, mirándolos en datos, esto sin contar estos casos que vamos a estar hablando aquí, porque no se cuentan. No se saben cuántas han sufrido violencia sexual de estas que mencioné. Lo que sí sabemos es, y que hemos podido constatar, es que a medida que va pasando el tiempo, los femicidios son más dolorosos, la manera en que se asesina es más tortuosa, y la edad de los agresores ha ido disminuyendo cada vez más. Tampoco la interrelación entre la violencia sexual y los otros femicidios es difícil de demostrar y no lo hemos podido capturar, hay como una deficiencia sobre eso, por la inadecuada inadecuación de los protocolos, las investigaciones judiciales no suelen incorporar la perspectiva de género y los delitos terminan tipificados como homicidio, más no como femicidio. Hay falta de personal especializado y… Un minuto, ok. Bueno, ya le comenté que las investigaciones pues, no son adecuadas, como por ejemplo el aumento de las desapariciones intermitentes de niñas y adolescentes. Se cierra la investigación cuando la niña desaparecida o la adolescente o la mujer aparece. Entonces ya esa investigación no se sigue su curso, luego aparece eventualmente un femicidio y no se sabe que esto ha habido unas desapariciones o unos actos previos de violencia antes de llegar a esa mortalidad. Y son las familias, usualmente lo comentaba la persona de México de la Corte esta mañana, que son las familias las que tienen que hacer el ejercicio de investigación, poniéndolas, sobre todo en México y muchos países de Centroamérica, en una exposición de mucho, tanto a las defensoras como a la familia, en un riesgo ante toda la situación que se cruza de crimen organizado que mis compañeras acaban de hablar. Ya ahí solamente bien puntual, ¿o lo dejo para la próxima vuelta? Usted me dice, moderadora. Ok. Bueno, ¿y qué estamos nosotras apostando o qué apostamos desde Quality Now? Y lo que hacemos es vamos a la prevención de la violencia sexual, ¿verdad? Decimos, bueno, el femicidio ya es como es el último momento, así que estamos apostando a modificar los marcos normativos en el tema de violencia sexual para eliminar la impunidad, que es uno de los elementos que hemos encontrado en la región,
para que se basen las legislaciones en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza y puedan incluir todas las medidas coercitivas, en especial aquellas donde no hay uso de la fuerza, y se puedan procesar los casos. También hemos apostado a un caso de litigio estratégico en la Corte Interamericana en contra de Bolivia, que la sentencia sale en las próximas semanas, o sea, ya está la decisión, ya votaron, así que eso viene por ahí, sobre la investigación adecuada en casos de violencia sexual en asuntos incestuosos, ¿verdad? Y de relaciones de poder intrafamiliar. Y por último, podemos hablar un poquito más de la experiencia mi experiencia en los tribunales en Puerto Rico, de cómo trabajar la mirada interagencial, que lo escuchaba en las preguntas y lo escuchaba también en las ponentes en esta mañana, cómo no nos estamos hablando las distintas agencias del trabajo que se está realizando y qué oportunidades yo veo, ¿verdad? En base a mi experiencia, para comenzar a trabajar de manera más articulada con las distintas agencias del gobierno.